Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Aquí estamos de nuevo, un miércoles más, invitándonos a compartir con ustedes pues esta media horita que luego pueden ver cada vez que quieran en YouTube, porque a partir de mañana la tienen el programa de nuevo. Se refundirá este fin de semana, pero luego en las redes ahí están todos. Los cerca de 400 programas que vamos llevando ya. Y se nos va acabando el año. Pero bueno, tenemos una invitada, y yo como la presentaría, pues insultantemente joven. Porque, claro, ponerme a su lado, yo le voy a pedir además en realización que a mí me saquen muy poco y que la saquen a ella. Porque la ven con su sonrisa, ahora un poco nerviosa, pero me imagino que dentro de nada se estará feliz y contenta de estar aquí hablando y manifestando pues esta historia de luz que, como todos llevamos dentro de esa pequeña luz, que a veces la dejamos salir, a veces no. Mariana, buenas noches. Bienvenida. Hola, buenas noches, gracias. Ven los espectadores al fondo, Mariana Bruma, pero tu apellido es Saavedra, de familia. ¿Y el segundo? Martínez. Martínez. Pero tú eres Mariana Bruma desde hace poquitos meses, casi un año y algo, porque es un nombre artístico, no porque cantes, aunque podrías cantar también. Pero... También podría, pero no es mi nombre artístico de escritora. Y Bruma es el nombre de, bueno, era el nombre de mi perrita. Y antes de que falleciera yo ya había pensado que mi nombre artístico iba a ser con su nombre. Yo quería que permaneciera siempre. Al principio había sido Mariana Brumas, por cuestión de estilo, la S parecía que sonaba mejor, pero después de que falleciera dije, no, es que quiero que sea su nombre. Su nombre. Cada uno elige precisamente el nombre por sonido fonético, por historia, pero en este caso tú lo eliges pues porque pues, has sido tu compañera durante ¿cuántos años? 15. 15 años. O sea, que la tuviste recién nacida y ahí está. La vamos a ver más de una vez. Y la verdad que era, bueno, he visto las fotos y impresionante, no sé, te sentías acompañada, fortalecida y nadie se metía contigo, ¿no? Al lado de Bruma. Pues la verdad es que era una labradora pequeñita en realidad para su raza, a lo mejor por ser hembra, era pequeñita, pero cuando paseaba con ella por la calle la gente veía un perro grande para ellos, negro además, y les daba un poco de miedo, pero era un amor. Yo recuerdo uno que decía, no te preocupes, si no hace nada, dice, eso lo sabes tú, pero ¿lo sabe él? ¿Lo sabe él? Sí. No, claro, esa raza de perros que son jóvenes, tienen meses, pero ya tienen una estatura tremenda. Y además un ánimo, le gustaba tanto jugar y abrazar a la gente que veía a una persona y se lanzaba, esa persona no sabía si le iba a ladrar o lo que sea, pero no, lo que quería era abrazar. Vamos a irnos a la infancia. ¿Cómo es tu infancia? ¿Cómo la recuerdas? Tú eres la mayor de... Somos dos. ¿Dos hermanas? Con mi hermana pequeña, pues nada, nos llevamos poco más de 2 años y somos mejores amigas. Eso te iba a preguntar, que además de hermana, amiga, porque has compartido todo desde el principio. Todo. Y confidente, seguro. Y confidente, sí, la más confidente. Isabel. Isabel. Aquí estáis paseando. Por Mazarrón, de pequeñitas. ¿Era el lugar de verano? Al principio sí, pero luego fue La Manga. En La Manga pues así donde hicimos un grupo de amigos maravilloso, nuestro verano azul. Bueno, el verano azul, con bicicleta o sin bueno, bicicleta, sin bicicleta. Allí difícil, no se puede pasear. Ahí no había bicicleta. No se puede pasear no. como en la película. Pues nos vamos a la infancia y ¿cómo vives tú los primeros pasos? Porque tú estudias en un colegio religioso. Sí, Nuestra Señora de la Consolación, un colegio religioso, y ahí la verdad es que en Espinardo. Y ahí ya fue pues, el primer contacto con Dios, porque rezábamos en la capilla y era muy bonito y además era una familiaridad con todos los profesores. Ahí hice a mis mejores amigas, las que me han estado acompañando desde los 3 años, pero amigas de verdad, desde los 12. Y de ahí me llevo tan buenos recuerdos que muchas veces cuando estoy triste digo, ojalá volver a la secundaria, porque era mi zona de confort. Es lo que la gente dice, bueno, a veces lo decimos tontamente, pero tiene mucho de razón, cuando dices, si yo volviera a ser niño con lo que sé ahora, pero bueno, sabemos lo que sabemos porque ya no somos niños, pero es verdad que la zona vemos a los pequeños ahora, nosotros ya de mayores, tomar decisiones, bueno, de mayores, te estoy diciendo mayor, pero sí, porque ya has tenido que tomar decisiones de adulto. Sí. Y entonces uno se hace adulto cuando toma decisiones, no por la edad. Y cuando uno vuelve a la infancia y sobre todo a la adolescencia, donde es una zona, como tú decías, de confort, donde todo lo tengo hecho,
y solo tengo que obedecer o no, y no tengo otra preocupación. Pues... Sí, sí, además la adolescencia la mía fue muy infantil, fue muy inocente, pero porque nos encantaba jugar. Yo, tanto en el grupo de mi cole como en el grupo de verano, nos ha gustado jugar siempre. A lo mejor estábamos con 20 años y todavía jugábamos por las calles, y a mí eso me ha gustado mucho. Ha sido mi imaginación, yo creo que ha podido desarrollarse también gracias a eso, a que nunca he dejado de soñar con ellos. Y hay que seguir siendo niños, nos lo dice el Sí. propio Jesús, ser niño. Yo ya de bastante mayor me tiraba al suelo con mis sobrinos y mi cuñada me decía, los dejas a 100 y te vas. Digo, ¿pero quieres niños o quieres tontos? Cuando estuen conmigo, yo estaré en el suelo y ellos en el suelo jugando. Es que ser realmente feliz así. Efectivamente. Y eso no quita que tengamos decisiones de adultos. La primera decisión que tienes que tomar es qué estudiar. Sí, que estudiar fue difícil porque estaba entre educación primaria con los niños. Yo siempre me he llevado fenomenal y quería pues dedicarme a eso toda la vida, pero también tuve dos profesoras de literatura excepcionales y al final me decanté por filología hispánica. Y lo terminé también de cara a la docencia, también me gustaba, era vocacional, pero después del máster yo había estado escribiendo siempre en los veranos. Y la historia había crecido tanto, eran tantísimos los personajes que yo había creado, que los veranos ya dejaron de ser insuficientes. Necesitaba más tiempo para poder dedicarme a 100% a ellos, a poder darles una vida tangible, una vida en el papel que la gente pudiera conocer. Te creaste protagonistas imaginarios. Sí. Después de ver muchas películas, luego nos comentas películas y series, y bueno, pues esto es lo que acabas de presentar. Sí. ¿Es una secuencia? Pues es una saga. El primer volumen consta de 7 días. Lo que pasa es que empezó a ser tan largo. En Word, en el documento Word, me ocupaba 1800 páginas impresas, eso se duplica, eran muchas. Entonces dije, bueno, pues voy a ser la escritora por fascículos del siglo XXI, voy a hacer día por libro, porque si no, no es viable. Pero es que después de estos 7 días viene como la segunda parte de la protagonista, cuando ella ya empieza a crecer como ser humano, a desarrollarse, y eso pues son 3 o 4 tomos más. Entonces es larga y al mismo tiempo... Es una saga de 10 o 12 libros. Es una saga larga y al mismo tiempo una serie de novelas infantil que también sigue a la protagonista, una perrita que extraigo de esa novela para adultos, para que también pueda llegar al público infantil. O sea, que estás escribiendo dos cosas al mismo tiempo. Sí. Bueno, luego nos hablarás un poquito de qué va esta historia y cuáles han sido tus fuentes, un poco tu... pero quiero volver a un momento porque tú no has dejado de vivir la fe en la parroquia donde celebraste también los sacramentos, que es pues cercano a Espinardo, estás al lado. Es por origen, por domicilio, me imagino, ¿no? La parroquia de Santo Tomás de Aquino, que hay en Espinardo, cerca de la zona universitaria. Y bueno, ¿sigues siendo catequista o lo dejaste? No. Sigo siendo catequista, este es mi tercer año. Pues el ser catequista empezó, bueno, yo siempre había querido serlo, pero soy muy tímida. Entonces, a la hora de acercarme y decir, me gustaría ser catequista, puede ser, o hay mucha gente, pues no era capaz de acercarme y preguntar. Pero a raíz del incendio de una discoteca que hubo aquí en Murcia en 2023, sí, hace 2 años y sí, me llegó mucho, empecé a frecuentar la iglesia a diario para rezar por esas personas, por sus familias, porque me tocó mucho. Y entonces ahí la casualidad de que una tarde alguien dijo, hacen falta catequistas, y yo pensé, estas personas no han podido... la juventud se les ha terminado aquí y yo por timidez no puedo dejar de vivir lo que yo quiero, entonces me animé y dije voy a ello, voy a ser catequista. Quería estar con los niños y transmitirles también mi amor por Dios y por María. Me ha gustado lo que has dicho, lo habías comentado, que bueno, las circunstancias de la vida a veces nos alejan de la gente o nos acercan a la gente. Dice, yo no puedo hacer nada por estas personas y las familias, sobre todo porque muchos de ellos, sus familias están lejanas en Sudamérica, aquellos que murieron y que sufrieron precisamente este incendio de la discoteca en Murcia hace 2 años,
pero tú de pronto sientes que algo puedes hacer. Y el creyente lo que puede hacer es la oración. Y eso te mueve a ir cada día. ¿Le pediste a Dios cuentas o no? No. En ese momento no. No. Por bruma quizás sí. Por bruma sí, pero en ese momento no, a lo mejor porque no me tocaba tan de cerca. Lo sufrí, pero no tanto porque... Pero sí no querías tenía acercarte familia. al sufrimiento. Pero sí quería acercarme a su sufrimiento y rezar tanto por sus almas como por sus familias. Ya, pero ahí no pedí cuentas. ¿Y qué sacaste de aquello, de esa experiencia? De ese tiempo que, digo, voy a ir todos los días, voy a rezar para esas familias. ¿Qué sacaste para ti? Para mí, paz. Para mí fue paz, porque estaban siendo unos días tan tristes, muy trágicos. Al final, en los jóvenes, pues también, en todos los seres humanos te reconoces, pero cuando te toca, porque tienen la misma edad, sufres. Y encontrar ahí un refugio en la iglesia para mí fue encontrar mucha paz. Yo creo que no tanto por mí, sino de pensar, han encontrado la paz. Aunque sus últimos segundos en esta vida hayan sido duros, espero que hayan encontrado la paz en la otra vida. Claro, porque morir viendo el fuego, la impresión, aunque, bueno, no queremos ni pensarlo. Ahora mismo, ¿dónde nutres tu fe? ¿Qué es lo que haces actual, aparte de las catequesis? Y aparte de tener un pequeño enfado todavía con Dios, o ya te va... Tú dices que estás haciendo, le pides a la Virgen María que te ayude, que ella también fue experta en el sufrimiento. Sí. Yo a raíz de la muerte de Bruma, es verdad que ella ya era mayor, tenía 15 años, pero estaba muy joven, corría todavía, era muy joven, no tenía ninguna enfermedad, entonces no entendí nada. Además coincidió en Semana Santa, que yo la Semana Santa la vivo muchísimo. Y murió un sábado santo, casualmente yo pues nací un sábado santo también, entonces me sentía pues más unida todavía. Y al morir un sábado santo, pues bueno, yo estaba destrozada, no entendía por qué había pasado, me enfadé muchísimo, me enfadé. Además, el viernes anterior yo había pasado ahí el velatorio en la iglesia con mi padre y estuve rezando pues, un rosario por mi abuelo, por mi tía que fallecieron, pero también por Bruma, de por favor, que no muera. No pasó, y al no pasar, injusto... Si no era de ese mes, hubiera sido meses después, pero al final es ley de vida. Injustamente yo me enfadé, yo sé que es injusto y el estar enfadada a mí me duele, yo me estoy haciendo daño a mí misma al enfadarme con Dios porque no tengo derecho a hacerlo, pero al final es un proceso, el proceso del duelo pues lo estoy pasando y soy paciente, no tengo miedo, no es una crisis de fe, nada, precisamente por no ser una crisis de fe pues es como que surge ese rencor. Pero yo sé que va a pasar, que simplemente tengo que ser paciente y darme ese tiempo y mientras tanto, pues yo sigo yendo a misa, yo sigo con mis catequesis, volcando mi amor al Señor pues, en los niños. Me apoyo muchísimo en la fe de mi amiga mía, mucho, y le rezo también a la Virgen, porque ella, bueno, pues abrazó la muerte de Jesús y yo le rezo a ella para que me ayude a abrazar otra vez a Dios. Ahora hablamos de Amía, tu amiga, cantante, ¿no? Pero cuéntanos esta foto, esto que estás representando algo. Los Miserables. A ver. A mí los musicales siempre me han gustado, ha sido una fuente de inspiración, los descubrí por mi profesor de música en secundaria y fueron siempre cómo la voz humana es capaz de transmitir tanto amor, tanto dolor, tantas emociones y también la orquesta, los músicos. Me fascinaba y al final en la literatura a la hora de escribir intento volcar también eso y aquí estamos pues representando Los Miserables, era lo que tocaba en ese momento y Bruma ¿Estás tú con quién es Isabel? Con Isabel, que es mi hermana y con Bruma, con Brumita.
Porque a ti te ha gustado los musicales, pero te ha gustado, sobre todo te ha gustado la literatura unida también al cine y al teatro, ¿no? Sí, el cine y el teatro han sido fundamentales. Además, mi hermana estudió Bellas Artes y su mirada artística me ha ayudado mucho a seguir el trabajo de la cámara a la hora de grabar, cómo puede pasar de una persona a otra y profundizar en las emociones. También es el trabajo de los actores, ¿no? A la hora de pues, una mueca, un gesto. Y yo quería, a la hora de escribir, que mi escritura fuera una cámara y que fuera saltando de personaje en personaje como una cámara. Y luego la música también quería dejarla, pero quería dejar la música española, quería que en mi libro los españoles nos pudiéramos representar, ver reflejados, porque al final la literatura de época estamos muy acostumbrados a la época británica. Pero yo no quería que fuera tanto es la hora del té, sino, bueno, pues vamos a merendar, es la hora del café. La hora del té no, la hora del té no. Y la siesta. Es la siesta, claro. Entonces yo quería, pues eso, la música española también que se viera reflejado en eso, los mantones de Manila, el azar, los naranjos de los claustros, todo eso. Me imagino que igual que tu hermana te comentará cosas de su historia, tú le comentarás muchas cosas y le dirás, oye, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece aquello? ¿Tenéis esa confianza? Pues, ¿O te guardas secretitos para que luego descubran? Es verdad que yo guardo secretos, pero no porque lo haga a propósito, sino porque a lo mejor en lo que es mi vida más... En mi día a día no me doy cuenta y a lo mejor a las 2 semanas digo, pues me pasó esto. Y dicen, ¿y por qué me lo cuentas ahora? Si han pasado ya 2 semanas o 2 meses. Comento más ahora mismo mi proceso creativo, la literatura, porque ahora es en lo que estoy volcada. También veo tantas películas, tantas series, me gusta tanto el cine, que es lo que comento, porque es lo que me emociona. Pero más lo que es mi vida del día a día, pues no tanto. Hay veces que mis amigas dicen, ¿lo cuentas ahora, de verdad? Y ha pasado tiempo. Tenemos un montón de fotos que irán pasando de fondo porque tienes un montón de amistades que te han ido marcando Sí. y a las que le dedicas. ¿Quién es Jacqueline? Vamos a ir al libro. No, Pues... no nos hagas spoiler, pero ¿de qué va la historia, esta saga? Pues la historia empieza, es la fiesta de cumpleaños de los 16 de la princesa Isabel, que está basada en mi hermana. Y las fiestas son durante 7 días, entonces en esos 7 días Jackie es la protagonista, es una huérfana que de pequeña fue adoptada por unos duques y de hecho Jackie, bueno, al principio estaba basada en mí porque yo empecé a crear la historia a los 12 años y cuando eres más pequeñito es como que todo el mundo gira en torno a ti. Eres el eje del universo. Entonces yo acababa de ver Piratas del Caribe, la 4ª entrega, nunca había visto esa saga, me quedé fascinada. También Sinbad el Marino, la película de dibujos, me dejó. Y entonces dije, pues yo necesito una historia de piratas, pero para mí. Entonces Jackie empezó a ser, yo era Jackie, pero luego el crecimiento pues hizo que nos fuéramos separando. Ella ya no es yo no soy ella. Mi hermana en La princesa Isabel sí que es bastante fiel, pero nos fuimos separando. Entonces Jackie al principio de hecho era como un poco más rebelde, más no quiero estar aquí, soy más de mujer de llevar pantalones, no quiero casarme, no sé qué, pero luego dije, a ver, yo soy una persona agradecida, que también quiero que Jackie sea una persona agradecida, era huérfana y ha sido adoptada por unos duques, ¿no? Entonces quiero que sea agradecida y toda la historia cambió para que ella pudiera serlo. Y entonces, pues nada, la historia va de esos 7 días, poco a poco las cosas se van enturbiando mucho porque empieza siendo literatura de época, más de romance, pero poco a poco se va enturbiando todo porque empiezan a aparecer, no es spoiler grande, pero empiezan a aparecer como cadáveres y eso, entonces ¿En qué época sitúas la saga, la obra? Finales del 18. Finales del 18. Y lo que pasa es que se prolongará durante esa época? años. Pues te fascinaba esa historia de aquel tiempo. Sí, los vestidos creo que siempre me llamaron la atención, la manera de relacionarse, la importancia que le daban a los bailes, a mí me parecía también precioso cómo podían conectar las miradas solo con bailar. Me parecía bonito, muy bonito. Y los cuentos infantiles que van, de ahí nacen historias infantiles, como dices. Sí, más adelante es verdad que es a raíz de un personaje que todavía no ha aparecido en la novela adulta, pero en la infantil, bueno, pues está basada en Bruma, en mi perrita. Lo que pasa es que en la novela infantil es un perro gigante, es muy grande, y van sobre las aventuras de ese perrito. ¿Quién es esta? Pues ella es Amia. Amia, tu gran amiga. Mi gran amiga, sí, a mí me gusta decir que es mi alma gemela artística porque,
Bueno, las dos estamos ahora mismo atravesando ese camino incierto del artista, ella pues como cantante y yo como escritora. No sabemos muy bien a dónde nos va a llevar porque bueno, buscar una voz en el mundo cultural es muy difícil y llevamos pues mucho trabajo. También cuando piensas, es que no sé qué van a decir de mí, porque yo al principio me guardaba que estaba escribiendo, a veces pues por vergüenza, porque dicen es muy infantil, no es algo serio y te lo guardas. Tú dices que empezaste a escribir por miedo. Empecé a escribir por miedo. ¿Cómo es eso? A ver, sí, porque... explícalo porque es interesante. Es verdad que dicen que las cosas no hay que hacerlas por miedo, pero mi miedo era ese, el que no me diera tiempo a mí. Fue además una tarde en la iglesia que pensé, es que no, estaba terminando el máster y dije, ahora pues el siguiente paso es ser profesora. Pero... Es el máster de profesorado, pues tú sí. Estudiaste literatura español, ¿cómo es? Literatura hispánica literatura y después... hispánica, lógicamente, y el máster en profesorado para poder dar clases y tal. Y en ese momento dices, no, mi vida va por otro lado. Sí, porque pensé, es que no puedo esperar a los veranos, no puedo esperar a dentro de 20 años a tener tiempo, no, tiene que ser ahora, porque me da miedo y de hecho empecé a cogerle miedo pues a salir a la calle, a viajar, a subirme a un avión, a subirme a un tren, porque no quería morir sin que mis personajes salieran de mi imaginación, no quería dejarlos ahí estancados. Y tenéis un par de frases las dos. ¿Cómo son esas frases? Pues son importantes. Pues para animarnos mutuamente, una de las frases es el tiempo de Dios es perfecto, porque... el tiempo de Dios es perfecto. Sí, porque no siempre todo... Tenemos que ser muy pacientes, las dos no lo decimos, venga, paciencia, porque es un proceso largo, como dicen los textos de la Escritura, Dios tiene su tiempo, y el tiempo de Dios no es el nuestro y a veces nos desesperamos, ¿no? Mucho, nos desesperamos. Entonces, no, el tiempo de Dios es perfecto. Pero nos intentamos recordar eso para no estancarnos, para no dejarlo, para seguir adelante, porque al final es un sueño, es una vocación que hemos decidido convertir en trabajo y aunque sepamos que es difícil, pues ahí vamos. ¿Y la otra? Sobre la fe. Y la otra es, la fe es un don, se tiene o no se tiene, y esta se la escuchamos decir a un profesor de poesía en la universidad y nos gustó mucho. La verdad es que yo puedo decir que fui bendecida porque Dios me dio ese don, me dio ese regalo, aunque ahora pues esté como enfadada, pero doy gracias porque me dio ese don. Y hoy da gracias por el enfado. Porque de algún modo tienes algo que decirle a Dios. Sí, supongo que doy gracias porque todavía puedo hablar con Él, porque hablo con Él, no he dejado de hacerlo y al final es un motivo por el que puedo dar gracias y doy gracias. A lo mejor ahora más a la Virgen María, ¿no? Pero que me haga de intermediaria, pero sí, doy gracias. Dice que a través de ella podemos llegar, como dicen en el mundo jesuítico, a Dios por María. Tú, la verdad que... si tuvieras que definirte, ¿qué dirías? Soy una persona agradecida a Dios en la vida, ¿no? Sí que lo diría. Soy muy agradecida y la verdad es que mi madre muchas veces, no muchas, pero sí que lo ha comentado, de decir, es que eres agradecida porque ya solo de vivir donde vivo, de poder escuchar los pajaritos cada mañana, yo doy gracias porque podría pasar inadvertido, pero levantarme y escuchar el sonido de los pájaros es precioso y ya por eso todas las mañanas digo, es que gracias. ¿Cómo se llama tu madre? Mariana. Mariana, igual que tú. Sí. ¿Qué dice Mariana y qué dice tu padre de nombre? Manolo. Manolo. ¿Y qué dicen ellos de la escritora? Pues... Y del artista Isabel, el arte y tú, ¿qué dicen? Pues al Porque principio... lo mismo pueden pensar aquello de una vida bohemia, una vida de esto, hazte alguna vida, no sé. Pues mi madre y mi hermana la verdad es que me apoyaron desde el principio, me dijeron, ve porque tienes mucha imaginación, porque has mejorado muchísimo en todos estos años, te hemos leído, hemos visto cómo has mejorado. Y yo misma me daba cuenta de que tenía mucho que contar, no podía dejarlo ahí. Y ellas fueron, yo ya quería hacerlo, pero al final ellas sellaron como ese trabajo, esa vocación se convierte en trabajo. Y mi padre yo creo que es el que más miedo sintió. Bueno, mi madre también, al final el miedo por los hijos es evidente, eso lo llevan intrínseco desde que nacemos, que ¿no? tenga asegurado un futuro, claro. Sí, y creo que mi padre fue el que más miedo sintió.
porque tampoco me había leído nunca, tampoco sabía hasta dónde llegaba, cuál era el alcance de esa imaginación, de esa fluidez a la hora de expresarse, pues no lo sabía, no me había leído y ahora lo está haciendo, creo que le gusta, pero creo que él ha sido el que más miedo ha sentido, aún así siempre ha sido muy discreto y me ha apoyado también, claro. ¿Y en Jackie aparece el tema de la fe, el tema de Dios en la Sí, historia? sí, No, sí, sí. he dicho no nos hagas spoiler, pero... No hago spoiler, pero es verdad, aparecen personajes de la Iglesia, ¿no? Además como siempre contrapuntos, hay un cardenal pues, que es más intransigente, algunos podrían decir que es intransigente, frente a un arzobispo que como que parece que todo le da igual, pero luego va a tener su fundamento en la historia. Luego también un hombre que estaba enamorado, pero tuvo que convertirse en clérigo pues, por la época, porque era el segundo hijo y tenía que serlo, frente a uno que quería dedicar su vida a Dios y no pudo hacerlo. Esos son personajes, pero realmente donde a mí me gusta más transmitir mi fe y mi religión es en los pequeños detalles. Por ejemplo, yo siempre rezo por las noches el ángel de la guarda con mi madre antes de irme a dormir, bueno, ya las tres, mi hermana, mi madre y yo. Y eso es algo que Jackie hace con su madre cada noche, y como están en fiestas, si a la madre se le olvida, pues ya dice, oye, ayer no me diste la buena noche, no rezamos, ¿eh? No, en el fondo lo que estás diciendo es una realidad infantil que, como has dicho, en algún momento algo tuyo está en el libro, está en los libros, no todo, porque has querido distanciarte, pero lógicamente uno no puede escribir lo que no vive y lo que no siente, porque estarías engañándote a ti misma, ¿no? Sí, sí es verdad que me han dicho, vuelcas mucho sobre ti misma, a veces como algo negativo, pero yo lo veo como algo positivo, porque si no, creo que mis personajes no tendrían humanidad. No, es verdad que son ficticios, pero no serían seres humanos. No sé si tienes ilusiones, proyectos, futuros y tal. Te voy a hacer una pregunta un poco extraña y llegada. ¿Tú te verías un día allí en Barcelona con el Premio Planeta en la mano? ¿Lo has soñado? Bueno, a ver, no es una pregunta extraña, es verdad que... Pero creo que ahí tengo me encantaría, pero no por el premio, porque, bueno, además se habla mucho de ese premio y no para bien, porque dicen que, bueno, que el premio está escogido a dedo, yo no lo puedo saber. Ojalá no sea cierto, pero no lo puedo saber. Entonces, no sería tanto por el premio, sino por la felicidad que me daría a mí el llegar a la gente. Al final, es verdad que, bueno, uno escribe por sí mismo, pero yo también escribo por los demás. Yo quiero que sea mi trabajo, yo quiero que llegue a la gente. Que ¿Quieres la gente transmitir algo, lógicamente? Quiero transmitirlo, no es solamente un... efectivamente, y los personajes tampoco son planos, evolucionan como seres humanos, y quiero que los lectores los acompañen en ese camino, y si a alguien le puede ayudar alguno de esos personajes porque está viviendo una situación parecida, oye, pues fenomenal, es ficción, pero también vuelco sobre mí, sobre las emociones y los pensamientos de las personas que me rodean. Entonces, me encantaría poder llegar. Entonces, el premio no es tanto el premio, sino que la gente me lea y yo pueda seguir desarrollando esa historia. Que la gente pueda leerte y que luego los tuyos estén también orgullosos de que lo que has intentado conseguir, pues está triunfando. Y eso es una satisfacción también. Tengo aquí un montón de amigas y hay varias fotos con amigas y tal. ¿Qué te dicen las amigas? ¿Qué te animan? ¿Te dicen cuando te leen? ¿Qué comentan? Pues al principio lo del libro era un poco secreto, porque además yo estaba más orientada a hacer un máster de guionista, porque el cine me encanta. Y luego eso cambió cuando empecé a desarrollarlo absolutamente todo el libro. No es un guión, es una novela muy grande. Y mis amigas al principio fue como... wow, pero me han apoyado muchísimo. He tenido que abrirme redes sociales, lo cual no me gusta nada. Tengo desde hace muy poquito, 2-3 meses, mi hermana me está ayudando en ese proceso porque no me manejo nada bien informáticamente. Entonces estoy empezando como a salir un poco al mundo y ellas me están apoyando mucho por ahí, por redes sociales también, y a la hora de compartirlo, de transmitirlo también. Pues quien se lo ha terminado, quien lo está leyendo, me encanta porque me va diciendo, este es mi personaje favorito, no me gusta este, y es emocionante, bueno, pues porque era algo que yo tenía para mí, lo comentaba con mi madre y con mi hermana, pero ahora hablan sobre ellos, es extraño, pero es muy bonito también. Son como tus pequeños hijos, o sí, tus grandes hijos. Sí, sí, sí. Hijos que nacieron hace 2 siglos.
Sí. Quiero un poco casi para terminar, le voy a pedir que nos vuelvan a poner la imagen con el libro. ¿Cuándo salió este primer volumen? Pues el 19 de septiembre. Yo quería que saliera el 19 de agosto porque fue cuando Bruma nació, que coincide también con mi santo. Es que estábamos muy unidas desde el principio, pero no pudo ser. Por temas informáticos, por lo que sea, no pudo ser. Entonces, el 19 de septiembre salió a la venta la primera parte. La primera parte. ¿Qué editorial lo ha publicado? No es editorial, soy autopublicada. ¿Eres tú misma? Sí. Tú lo has sacado. Autopublicada. ¿Y dónde lo podemos conseguir? En Amazon. Ahora está en Amazon en formato digital, porque no sabía hasta hace muy poquito que podía pedir una prueba para ver cómo es en formato físico. ¿Estás empezando? Estoy empezando a descubrir muchísimas cosas. Entonces, bueno, pues ahora recibiré ese formato físico para ver si me gusta, si te gusta, y sacarlo también en físico, porque me lo están pidiendo. Pues entonces... lo buscaremos. Jacqueline Danworth y los hermanos Merino. El día 1. Luego hasta el día 7 y luego como 3 más. Todavía queda. No sé si quisiera, sí, me gustaría que para terminar dieras un mensaje. No sé si mucha gente joven de tu edad te puede estar escuchando, pero sí padres y abuelos, seguro, y quizás gente joven que a veces nos sigue, muchísima gente. Darles un mensaje de esperanza, un mensaje de alegría. ¿Qué comunicarías tú? Pues... Si alguien a ti te pregunta, oye, ¿la vida merece la pena vivirla? O ¿la vida para ti qué es? Pues yo como mensaje, a raíz del camino artístico que llevo y del miedo, que fue lo que a mí me impulsó, el mensaje que transmitiría sería el del Papa Francisco, que dijo que no fuéramos administradores de miedo, sino emprendedores de sueños. Nos animó a soñar a lo grande y además a decirlo, a compartir tus sueños. Y es verdad que cuando lo compartes en voz alta parece que estás un pasito más cerca de cumplir ese sueño. Da miedo, a mí me pasó. Y a veces también el Papa Francisco dice que la vida se puede interponer en ese camino que tú llevas hacia el sueño, pero con paciencia, con esfuerzo, con perseverancia y con fe, sobre todo con fe, ¿no? El tiempo de Dios es perfecto. Pues quiero pensar que podemos llegar, que puedo llegar, y ese es el mensaje con el que me quedo. Pues Mariana, me encantaría ser uno de los niños del grupo de catequesis tuyo, porque seguro que los tienes embobados con historias porque seguro es capaz de interpretar un texto bíblico o un momento que algo te pregunten con una historia que les entusiasme. Me gustaría volver a ser niño, como tú has dicho, y estar en ese grupo de catequesis. Y si un día se lo pregunto a tu párroco si me puede esconder por allí cuando estés, me pongo. Bienvenido. Además, los niños le van a sorprender muchísimo. Tiene una sensibilidad. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer estar contigo este rato y ustedes pues ya lo saben. Si tienen contacto con Amazon o con alguno de sus familiares, consigan esta historia de Jackie y entusiásmense con ella. Vamos a decirle a Mariana que escribe genial y que, bueno, pues de esa fe y esa vivencia que tiene, que la pueda transmitir. Muchísimas gracias.